Bien, buenos días. Este es el módulo 2. Buen día, buenas tardes o buenas noches. Este módulo se llama Textos explorando la escritura académica. Y este texto o este PDF se elaboró exclusivamente para ustedes que van iniciando en su incorporación a la vida universitaria. Em, en este sentido, en este pequeño texto, vemos qué es un texto, qué son los textos académicos, qué son las bases de datos, cómo crear un texto académico, cuál es el esquema general de un texto, sobre el lenguaje que debemos utilizar cuando escribimos o debemos entregar un trabajo académico, cómo elaborar de forma resumida, digamos, un ensayo, un resumen, una síntesis y un comentario final del mismo documento. Nosotros primero debemos pensar en qué es un texto de forma general, pensando eh, que muchas veces los textos se presentan en la calle cuando vamos caminando, en los espectaculares, es decir, los grandes carteles que están por la ciudad, y esos también son formas de evidenciar una manera de textualidad. Eh, Estos textos que están en todas las avenidas, en la calle, en las redes sociales, en YouTube, en donde ustedes quieran, en redes, en internet, todos estos textos al final nos quieren transmitir algo y lo que transmiten o lo que trata de transmitir es a través del lenguaje. Recordemos que algo que nos hace seres humanos es la complejidad del lenguaje y cómo nos comunicamos para crear comunidades, y esos lenguajes o el lenguaje se va traduciendo según la comunidad y cómo esta comunidad interactúa para intercambiar cosas e ideas. La sociedad ha avanzado a un punto donde ya intercambiamos esta idea del concepto del dinero, de las propiedades, de una sensación de que nosotros obtenemos algo a través de otro objeto, que en este caso es la representación del dinero. Pero muchas veces todo esto, como una cuenta bancaria, está en el imaginario, no existe. En realidad son números y los números son una abstracción de la mente. Entonces el texto, en general, diría Jacques Derrida, pues nos ayuda a comprender el mundo como lo conocemos y lo entendemos a partir de cómo se fue originando el lenguaje para que podamos convivir dentro de él. Y al final el lenguaje conforma a la sociedad también. Pero bueno, en esta definición vemos que nos dicen que un texto es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. Es decir, cualquier palabra, cualquier hasta imagen podría traducirse como texto. Cualquier cosa que esté por ahí que nosotros veamos se puede traducir en texto. Si yo empiezo a ver un perro en la calle, o un árbol, o un gato, o un carro, o una calafia, o lo que ustedes quieran, yo no puedo pensar sin pensar en texto. Es decir, pienso a través de las palabras que yo misma, yo mismo he construido a lo largo de mi vida. Y esas palabras están determinadas por lo que la sociedad determina, que es, por ejemplo, el lenguaje del español. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos viendo algo, cualquier imagen, pensamos en texto y pensamos en una unidad mínima de sentido. Hay unos espectaculares bien chistosos de Gandhi que están por las dos torres en Tijuana, o que empiezan a poner en cualquier lado. Gandhi tiene muy buenos espectaculares, si no, busquemos por acá, por ejemplo, Gandhi espectaculares. Y hasta esto, por ejemplo, que dice menos face y más book, que refiriéndose menos rostro y más libro, eh, son una de las formas de decir que eso también es texto. Todas las frases, oraciones, que no es lo mismo una frase, una oración, o premisas, son configuraciones de texto. Esto es texto. No solamente los libros, los ensayos o las tesis o los artículos o no, un librito por acá. No solo los libros son texto, sino que todo esto es texto. Y al final, diría Derrida, nosotros pensamos en texto.
Y bueno, entonces esa unidad mínima de sentido, por ejemplo, hola, es una unidad mínima de sentido, porque un hola es una introducción a que la otra persona responda y hay un sentido del por qué digo hola. Si yo digo perdón, hay un sentido del por qué pido perdón. Entonces, por eso, la escritura, el sistema de escritura, es algo que forma una unidad mínima o una unidad de sentido. También nos dice que es una composición de caracteres imprimibles con grafemas, no grafemas pues se refiere a las letras, generados por un algoritmo cifrado que, aunque no tiene sentido para cualquier persona, sí puede ser descifrado por su destinatario original. No sé si ustedes recuerdan la película o el tema de la Segunda Guerra Mundial con, está situado en este mismo sentido de hoy en día de, por ejemplo, la película de Oppenheimer, pero en ese momento, hace algunos años, se hablaba de una película muy interesante que se llama Código Enigma. A lo mejor ya lo vieron, a lo mejor no, porque el protagonista es Benedict Cumberbatch, que, bueno, ha salido en muchas películas de Marvel. Y en el Código Enigma, precisamente, hay un código que se está descifrando, es el código alemán. Se dice que gracias a este científico, digamos, este matemático lingüista que está por acá, del código Enigma, que es Alan Turing, que es el que representa este actor Cumberbatch. Gracias a este científico, que spoiler al final muere o se suicida, gracias a este científico se dice que se adelantó bastante a la guerra y pudieron saber dónde iban a estar los barcos, en qué punto iban a estar, porque aparentemente tenían un texto que significaba algo, pero significaba otra cosa. Es como cuando nosotros le agregamos el fafe, fifofu a cualquier palabra o cualquier oración, con tal de parecer que estamos codificando algo. Pero bueno, eso es a lo que se refiere. A veces nosotros podemos decir otras cosas en una misma frase que quizás para alguien carezca de sentido, pero que para otro tiene todo el sentido del mundo. Además, aquí especificamos que existen diferentes tipos de textos narrativos. Por ejemplo, tenemos el texto narrativo, bueno, de tipo de textos, uno de ellos es el texto narrativo. Por ejemplo, novelas, cuentos, etcétera. Uno de los más famosos, que seguramente se los van a mencionar, del siglo XX es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Y aquí les puse el link, ¿no?, del libro de 100 años de soledad, completamente gratuito. Antes no era gratuito, ahora sí, porque cada cierto tiempo se liberan los libros. Algunos hablan de 100 años, en México no recuerdo cuánto tiempo es. Pero se liberó, por ejemplo, el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. También hay textos descriptivos donde hay una descripción de una persona, lugar, objetos o situaciones. Por ejemplo, un texto descriptivo podría ser una novela histórica. Incluso la historia es un texto científico descriptivo, porque al final empiezan a describir situaciones en ciertos párrafos, en ciertas partes, pero no todo es un texto, o sea, no todo el texto de, por ejemplo, una historia, de la ciencia histórica, es un texto descriptivo. Es decir, al final hay textos que van a ir revolviéndose entre textos descriptivos y narrativos. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha tiene muchísimas descripciones, el Quijote, muy largo, en sus dos versiones, ¿no? Pero, incluso tarda en cargar porque es muy pesado, pero al final este texto es una novela, pero al mismo tiempo contiene muchas descripciones, muchas formas de ir detallando lo que se encontraba en el lugar. Al igual, en el texto de Gabriel García Márquez inicia de la misma manera, muy, muy descriptivo. Vamos a poner, por ejemplo, cuando inicia el texto, inicia muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas, esto es una descripción.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y Cañabrava construidas a la orilla del río, de aguas diáfanas, etcétera, etcétera, etcétera. Piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Hay una descripción de cómo era el lugar. Pero igual en el Quijote de la Mancha, si nosotros lo observamos, que lo puse muy cerca, podemos encontrar muchísimas descripciones. Dice, episodio 2 o capítulo 2, apartado 2, la venta a Castillo. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención y sin que nadie la viese, una mañana antes del día, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Ahí hay unas descripciones de cómo va montando, de cómo va agarrando su arma. Muy lentamente se escucha la descripción porque también en su descripción no solamente es una descripción cualquiera, sino que lo hace rimando, que era una característica de antes de ir haciendo rimas cuando se narraba en formato de prosa. Pero no es algo que, por ejemplo, hoy en día se aprecie mucho en un texto de novela o de cuento. No es algo que les guste muchísimo. Entonces, ha cambiado también la forma de percibir la novela y los estilos de la novela según el tiempo en el que se escribe. Pero bueno, entonces ya vimos un ejemplo de texto narrativo, texto descriptivo. Hay textos expositivos, por ejemplo, los textos de Wikipedia, que aunque ustedes no lo crean, Wikipedia, y he sido parte de ese proceso, Wikipedia busca a científicos y especialistas para que escriban las reseñas que hay en Wikipedia. La Wikipedia es una enciclopedia, básicamente. La primera enciclopedia se llamaba la Enciclopedia. Y la enciclopedia vamos a poner enciclopedia. Fue impulsada por uno de los grandes teóricos, filósofos y que está muy referenciado, por ejemplo, en la pedagogía, que fue Juan Jacobo Rousseau. Él aportó a la llamada enciclopedia y también, digamos que el que hizo la enciclopedia fue Diderot, que fue la primera enciclopedia que se hizo en el mundo. Y gracias a ellos se empezó a difundir la idea de que en un solo libro estuviera completo, digamos, la ciencia o lo que se ha descubierto de la vida. Había partes de biología, de astronomía, de literatura, de matemáticas, había parte de un poco de todo. Y es la primera, digamos, el primer libro en donde se entiende que puede caber en un solo libro, en un solo formato, toda la información necesaria que una persona necesita saber para poder sobrevivir en este mundo, por así decirlo, ¿no? O que es parte del conocimiento que todos deberíamos de tener. Y es un libro que al final forma parte de uno de los primeros libros didácticos del aprendizaje. Entonces, la enciclopedia pasó a ser Wikipedia y hoy en día, por ejemplo, tenemos a ChatGPT, pero uno de los problemas de ChatGPT es que no nos va a dar una respuesta justificada como lo quisiéramos y también el robo de muchas ideas y que la base de datos pues está contaminada tanto de cosas positivas como situaciones negativas y que hay que tener mucho cuidado con las respuestas que da. Pero también en algún momento ChatGPT se va a convertir en la mayor enciclopedia y que seguramente nos va a referenciar todo lo que queramos y que nos va a dar información que realmente queramos. Seguramente podremos o tendremos acceso a un ChatGPT científico, ya muy específico, de información que sea altamente verídica, por así decirlo. Pero este tipo de textos se llaman textos expositivos, pues porque explican hechos, ideas, conceptos, ¿no? Y dentro de otro de los tipos de textos expositivos son los llamados artículos científicos, ensayos y entre otros.
También podremos encontrar, por ejemplo, por aquí las tesis, las tesinas, algunos tipos de libros científicos. Y también estos podrían ser textos expositivos y argumentativos al mismo tiempo, porque van a persuadir al lector sobre una idea o punto de vista. Normalmente esto se causa a través de discursos políticos, por ejemplo, los discursos de Barack Obama, los discursos del presidente que tengamos en turno, o de los políticos que quieren tomar la presidencia en el año, ¿no? Por ejemplo, este año vamos a tener elecciones, se está poniendo intenso y tiene que ver con esto, ¿no? Cómo ellos nos van a convencer de sus posturas. Y lo hacen a través de las grandes empresas, pero eso ya es otro punto. Aquí uno de los ejemplos es un texto argumentativo, es todos los artículos que publica The New York Times, ¿no? New York Times es uno de los periódicos digitales impresos que son aclamados por cualquier persona, ¿no? que esté interesada en buen periodismo, etcétera. Pero pues también tiene sus cosas. Pero eso es un ejemplo de un texto argumentativo. Y textos instructivos, pues hay muchísimos. Cualquier instrucción que nosotros tengamos, incluso para hacer un café o para, no sé, hacer ejercicio, esos textos instructivos. Incluso en TikTok hay demasiados textos instructivos y se abusa muchas veces de la ignorancia de las personas. Y bueno, al final ahí es otra nueva forma también de tener una enciclopedia y de tratar de tener argumentos para convencer a las personas de su punto de vista en muy pocos segundos y bueno, ya minutos porque ya permiten videos más largos. Sin embargo, dentro de estos textos que hay, que son argumentativos, descriptivos, narrativos y que a veces se pueden combinar y que no, a veces no queda muy claro cuando un texto es totalmente narrativo, descriptivo, a veces no lo hay, a veces solo tenemos que decir que predomina lo descriptivo o que predomina lo narrativo o que predomina lo argumentativo. Pero dentro de estos textos podemos decir que también hay unos textos que se llaman textos académicos, los cuales ustedes van a tener que estar revisando continuamente y teniendo idea de lo que se espera que ustedes busquen, que desarrollen su pensamiento crítico en este aspecto. Entonces, aquí nos dice que estos textos varían desde libros y capítulos de libros que proporcionan un análisis exhaustivo de un tema hasta artículos científicos y de divulgación. Las tesis, tesinas, son trabajos de investigación que resaltan una contribución significativa y cada tipo de texto tiene un propósito, estructura y audiencia específicos, dependiendo a la ciencia, por ejemplo, en la que se desarrolle, lo que refleja la diversidad y riqueza del conocimiento académico. Hay diferentes tipos de textos científicos. Los libros son un buen ejemplo, pero no todo libro es un libro científico. No todo libro es un libro académico o que tiene la verdad en las manos. Hay que tener mucho cuidado porque hoy en día venden muy pocos libros en realidad que son realmente textos científicos. Muchos son más bien de divulgación, informativos o de entretenimiento, entre entretenimiento y medio informativo. Y de hecho muchas veces no están bien elaborados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un ejemplo de un libro académico, que bueno, hay muchos disponibles en la Facultad de Humanidades, en la UABC, que los profesores investigadores publican sus libros. Pero, por ejemplo, está El Capital de Karl Marx, un filósofo, digamos un sociólogo, que aquí está, que muchos han hablado de él, y que él es el que muchos en YouTube, en TikTok, se pelean por hablar del capitalismo, del socialismo, del comunismo, entre otras cosas. Bueno, pues a este texto lo llamaríamos texto científico, o libro científico, libro más enfocada al estudio político, de la sociología, de la sociedad, etc. Entonces, es muy diferente la forma en la que se presenta este tipo de textos, ¿no? Entonces, les recomiendo verificar cómo se escriben, cuál es su tono, cómo se redactan. Por ejemplo, inicia capítulo 1, la mercancía.
La riqueza de las sociedades en que impera el modo de producción capitalista aparece como una enorme colección de mercancías. Y luego aquí tiene un 1 que se refiere que es una nota que está aquí. En Karl Marx zur Kritik der Politiken en Berlín, ¿no? Que es alemán básicamente. Que es prácticamente economía crítica de la política económica, básicamente. Ese es el libro de Karl Marx. Y esta sería una forma de libro científico donde está citando cada una de las cosas que dice porque mantiene una opinión científica. Y esto va a ser algo que va a primar, que va a ser muy importante en todo lo que veamos del mundo académico. Todo lo que sea académico o científico va a estar citado. Es decir, vamos a tener referencias de donde toman la información al argumento que ellos están afirmando. Si yo digo que las riquezas de las sociedades en que impera el modo de producción capitalista aparece como una enorme colección de mercancías, eso que está entre comillas, yo lo tengo que referenciar a qué libro me refiero, a qué situación me refiero, en dónde lo puedo encontrar y cómo puedo entender su punto de vista y así aceptar su argumento, porque si no, no voy a poder aceptar su argumento. Cuando decimos la naturaleza de esas necesidades bien provengan, por ejemplo, del estómago, de la fantasía, no cambia nada en el asunto. Y aquí nos explica, nota 2, el deseo implica necesidad, es el apetito del espíritu tan natural, aquí está, tan natural en este como el hambre para el cuerpo. La mayoría tiene su valor por el hecho de satisfacer las necesidades del espíritu. Y lo tomó o lo retomó de Nicolas Barbon en el discurso bueno, digamos, de la nueva tendencia del nuevo poder adquisitivo en respuesta a Mr. Luke en sus consideraciones, etc. Bueno, 1696. Y está citando, ¿no? De esta manera para poder llevar y decir que su argumento está defendido a través de esta definición que la está colocando en esta nota. Entonces, una de las principales cosas que nosotros vamos a tener que entender es que no todo libro es científico o académico y que para que sea académico o científico debe tener referencias, ya sea en este formato que lo conocemos como formato Chicago, así se llama este formato de citación, donde aquí está abajito aparecen ya la cita, las notas y todo eso, o sea en formato APA, que está entre paréntesis, pero ya vamos a ir viendo otros ejemplos para que puedan revisar cuál es la diferencia entre un texto académico científico. Un libro, por ejemplo, de literatura, normalmente no tiene citas porque es ficción, por eso no tiene citas. Entonces, si ustedes ven un libro sin citas, es porque tal vez no está bien evidenciado ese libro, bien referenciado, es decir, no tiene evidencias suficientes. Las referencias al final son una forma de tener evidencia sobre lo que estoy diciendo y así hacer que mi argumento sea válido, ¿no? Bueno, tenemos capítulos del libro. Yo les puse un ejemplo que escribí sobre un capítulo del libro de Blockchain, Entendimiento y Propuestas en el Ámbito Educativo. Este es un capítulo del libro, lo pueden revisar. Este es el formato que les comento que es formato APA, donde está entre paréntesis referenciado. Aquí está referenciado Hurtado, Álvarez. Esas son diferentes formas de citar. Y eso va a depender de la ciencia en el que esté escrito dependiendo de la ciencia que nosotros elijamos. Por ejemplo, en el área de sociología, de pedagogías y de ciencias de la comunicación, normalmente se cita en formato APA. En lengua y literatura, normalmente se cita en formato MLA. En historia y filosofía, normalmente se cita en Chicago. A veces se cita en formato APA, pero eso ya depende de cómo le soliciten el trabajo. Entonces, hay diferentes formatos de citación y al final, por ejemplo, en el formato APA se ponen las referencias así. Entonces, son diferentes formas de citar o referenciar, pero que al final
terminan siendo lo mismo, ¿no? Están referenciados, están citados para defender un argumento. Luego están los artículos científicos, les puse un ejemplo de cada uno para que lo revisen. Por ejemplo, comunicación, aquí está un ejemplo de un artículo. Y me parece que sí, está citado en formato APA, ¿no? Sí, está citado en formato APA y aquí está, Servino Arturoy, Martínez Matías, aquí están las comillas, que es una referencia retomada de ese texto, ¿no? Y eso sería la forma en la que nosotros podemos entender que es un texto realmente científico. Normalmente nos dicen a qué universidad pertenecen los que hicieron el artículo. No todos los artículos tienen la fotito de los autores, pero normalmente son investigadores que pertenecen o están adscritos a alguna universidad en específico. Y pasan por algo que se llama, en la publicación de artículos, revisión por pares. Significa que 2 o más personas revisan el artículo antes de que sea publicado y estas personas tienen que ser especialistas en el tema del artículo. Por eso es que a veces se tardan tanto tiempo en publicar un artículo, porque tienen que conseguir especialistas de esa misma línea de investigación para que pueda ser publicado. Eso es un proceso largo, la verdad, la divulgación científica al final. Y muchas veces denostado por la misma sociedad porque creen que la ciencia pues va demasiado lento y que no hay avances. Pero en realidad sí, no hay una revisión profunda acerca de lo que se va a publicar, pues se pierde validez, se pierde confianza, básicamente, en la publicación y veracidad de ese artículo, que es la validez, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, la filosofía cuida muchísimo es el punto de la verdad, ser confiables, estar más en el sentido de la verdad que de la falsedad. Y bueno, también les puse por acá algunos textos, artículos de divulgación. Estos serían como los de National Geographic, como los de The New York Times, que son artículos de divulgación, son informativos, pero que no precisamente tienen tantas referencias ni nada por el estilo. En este caso les puse un ejemplo de National Geographic, donde están todos los cables submarinos de red, ¿no? Que todos los que se conectan a internet, e incluso la mayoría de las sistemas que llamamos nubes, como Google Drive, etcétera, no están en la nube, no están en el espacio, en realidad están en el subterráneo, ¿no? Hacia abajo, no están arriba. Y también les puse ejemplos de tesis de licenciatura, tesis de maestría, de doctorado, tesinas, para que los revisen. Pero lo que más me interesa en este caso es que ustedes, cuando van a hacer un trabajo académico, como son académicos, tienen que referenciar, tienen que citar, aprender a citar y referenciar, porque si no, su punto de vista no está bien argumentado. Porque muchas veces hay investigadores que ya dijeron lo que nosotros queremos decir. En realidad, casi siempre. ¿Por qué? Porque hay tanta información ya, hay tantos investigadores, hay tanto que se ha hecho, que probablemente sea muy difícil encontrar algo que no hayan dicho antes. Ahora, ¿dónde realmente hay una aportación de nuestra parte? Normalmente es cuando nosotros hacemos un doctorado, un posgrado, pues ya pasamos la licenciatura, maestría. Normalmente en el doctorado es donde podemos aportar algo más, pero a veces es muy contextual, es decir, solo a nuestra sociedad en específico, y tal vez no sea tan impactante como hacer alguna teoría que impacte a nivel mundial. Hay casos ya que se dan a través del tiempo, cuando te vuelves investigador muy profesionalizado, eres profesor de universidad, investigador de universidad, y te vas a estudiar al extranjero, porque hay ciertos lugares donde hay ciertas tradiciones, digamos, se genera más confianza en una universidad que con otra. Por ejemplo, Harvard, Stanford, son consideradas grandes universidades que tienen peso, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hemos visto lo contrario. Bueno, hay mucha discusión al respecto y ese es otro tema, pero digamos que hay que ser muy humildes cuando hablamos de aportar algo
a la ciencia o que nosotros somos o tenemos grandes ideas. Por supuesto que tenemos grandes ideas, pero sí hay que tratar de ser humildes porque posiblemente lo que nosotros tratamos de decir ya lo dijeron antes. Entonces, normalmente, pues hay que tratar de ir a ciertas bases de datos para buscar este tipo de artículos como los que les estoy mencionando y citarlos en sus trabajos o libros científicos y que ustedes los puedan citar en sus trabajos para formar una mejor argumentación. Una de las ventajas que tienen por ser parte de la UABC es que hay una base de datos, les puse el link en la biblioteca, que es una base de datos digital. Con su correo, ustedes pueden entrar a cualquiera de estas bases de datos que están aquí, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, están más enfocados en, por aquí está, en el área de historia, les convendría bastante ir a JSTOR. JSTOR es una muy buena base de datos científica, filosófica, sociológica, histórica, donde pueden encontrar muy buena información. Y pueden entrar a través de forma gratuita a través de la base de datos de UABC, porque si no, se los cobran y es muy caro, la verdad, este tipo de bases de datos son muy, muy caras. La universidad se los da de forma gratuita, por ejemplo, aquí yo ya me logueé, ya entré sin ningún problema y puedo buscar cualquier artículo que yo quiera. Vamos a buscar lo que sea de Baja California. También hay artículos en español, de eso no se preocupen. Y si no, traten de traducirlos con ChatGPT. Vamos a ver contextualizando Baja California. Y bueno, aquí me aparece el artículo, está de formato libre. Yo lo puedo revisar, lo puedo leer. Y bueno, aquí es un pequeño artículo, aquí están sus referencias. Y puedo acceder a él y leerlo y citarlo en cualquier trabajo que yo tenga. Entonces es muy importante que revisen las bases de datos y que entiendan la importancia de que una base de datos nos ayuda a mantener un mejor argumento, a estar actualizados. Normalmente se considera que no debemos exceder de los 10 años hacia atrás o de los 5 años en muchos de los casos, de los 5 años hacia atrás sobre escoger un artículo, que es muy diferente a los libros canónicos o los libros clásicos. Por ejemplo, El Capital, que fue escrito hace casi más de 2 siglos, bueno, no tanto, pero que ya tiene mucho tiempo, se vuelve un clásico porque sigue causando debate y es un clásico citarlo. Pero hay artículos de divulgación, esto es un libro, hay artículos de divulgación que lo más conveniente es que no pase de los 5 años porque como la ciencia avanza muy rápido, muchas veces un artículo está muy vigente y luego se desmiente lo que se dijo en ese artículo. Entonces, cuando hablamos de artículos de divulgación, yo no recomendaría de más de 5 años hacia atrás. Es decir, si estamos en 2024, a lo más que ustedes pueden recurrir son artículos de 2018, 2019 de preferencia. Hay veces que hay artículos que siguen vigentes. Y de libros, si son clásicos, no hay ningún problema. Incluso le pueden poner entre corchetes clásico, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen causando debate, siguen siendo parte del argot científico y entonces no hay ningún problema. Pero bueno, eso sería lo importante, que ustedes vean las bases de datos, que traten de revisar cuál es la estructura de un artículo científico. Y cuando nosotros queramos hacer un texto, tenemos que tomar en cuenta, como ya les había comentado, las normas APA, las normas de Chicago, las normas de MLA, y fijarnos que cada uno pues, son muy distintos en su forma de referenciar o citar. Y normalmente cuando nosotros hacemos un texto, pues tenemos que ver esos pequeños detalles. Ahora, cuando hablamos de cómo hacer nuestro propio texto, nosotros tenemos que entender que hay una estructura, que hay un título, normalmente hay un resumen, una introducción, un marco teórico, una metodología, resultados, discusión, conclusiones, referencias, anexos. Esa sería la forma básica de un artículo,
de un trabajo académico de investigación. Pero también hay otros tipos de trabajos como el ensayo, que aquí les dejo un ejemplo de cómo hacer el ensayo, como un ejemplo de cómo se hace un resumen y un ejemplo de cómo se hace una síntesis, porque una síntesis y un resumen no son lo mismo. Entonces, lo ideal es que ustedes revisen estos puntos de diferenciación entre ensayo, síntesis, resumen, entre otros. Y pues nada, si quieren que profundice más en algo, igual me dejan un comentario, con mucho gusto lo hago. Y pues nos vemos en el próximo módulo para conocer más sobre el uso de ChatGPT, precisamente.